Muy buenas gente, bienvenidos a otro episodio más de su podcast de confianza, de Es mi opinión y punto. En esta ocasión me da un gusto presentarles al licenciado en Educación Media con especialidad en Historia, Francisco Valderas, que actualmente está cursando la maestría en Desarrollo Curricular en la Universidad Pedagógica Nacional, además de ser exalumno LUSAC y tener 5 años de experiencia impartiendo clases en nivel secundaria y preparatoria. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. En esta época que hablabas el podcast, bueno, el capítulo pasado de tu podcast de pandemia, de todo lo que nos ha traído, algo muy suave es que mucha gente está expresándose por medio de podcast y están interesantes la mayoría. Esperemos que hoy hagamos o digamos algo que le interese a bastante gente, porque hay muchos temas de los cuales hablar. Exacto, tal vez el tema del que vayamos a hablar hoy no nos afecta directamente, pero puede llegar a repercutir tanto a nuestra economía como a las personas que les gusta ir de viaje a Estados Unidos o cualquier problema fronterizo que pueda afectarnos, más que nada nosotros como estado que llega a ser un estado fronterizo. De hecho, bueno, cuando tú me invitas a hablar sobre la situación política que hay ahorita en Estados Unidos, de elegir nuevo presidente y nuevo líder mundial realmente, porque el presidente de Estados Unidos, sea buen presidente o sea mal presidente, pues es un líder mundial, que puede ser un líder negativo o positivo, pues inevitablemente no solamente a México, ¿verdad? Que es el vecino, sino a todo el mundo le puede traer repercusiones, entonces es muy interesante. Sí, exacto, como pudimos ver en la semana con lo que sería China, que el yen subió a 150, que por casi alcanzar a Biden Trump, a China no le gustó y empezó la caída de la economía china. Además de que, gracias a Dios, el peso estuvo en su precio normal y ahorita con que Biden ganó, bajó a 20 pesos, entonces es algo que repercute a nivel mundial porque, como usted dice, es un líder mundial, entonces en todos aspectos puede afectar. Hace unos momentos que ya se hizo oficial que Joe Biden ganó, o sea, en Estados Unidos no sé qué cantidad de distritos hay en Estados Unidos, pero o sea, de los 50 estados que hay en la Unión Americana, eh, realmente no gana el que tiene más votos, sino el que tiene la mayoría de los distritos. Entonces, bueno, allá obviamente nada más hay dos partidos, lo cual creo que hace una democracia más justa que la que tenemos en México, que hay un sinfín de partidos. Pero hace 4 años que ganó Trump, fue muy interesante que Hillary Clinton tuvo más votos que Donald Trump, pero Donald Trump juntó más distritos, o sea, hay distritos que son más importantes, o estados que tienen más distritos. Por ejemplo, ahora se decidió con Pensilvania, que tiene 20 distritos electorales, y ahí fue ya donde Joe Biden tomó la ventaja definitiva. Y pues ya ahora que sabemos que ya hay un ganador, como tú dices, lo primero fue China, tenía una guerra comercial, ¿no? Con Trump, que todos la sufrimos, que aranceles y demás, y ahora Biden lo primero que declara es nuestro principal socio comercial va a ser China, o sea, una relación mucho más amistosa, y eso creo que al final le puede beneficiar a la mayoría de los países, pero a México fíjate que no creo que tanto, porque China y México se pelean ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces me preocupa bastante que nos ganaran terreno los chinos, pero ya hay noticias desde las primeras horas de cómo va a ir cambiando la economía. Exacto. ¿Qué le parece si iniciamos primero ¿Ves? hablando desde el punto económico, digo, el punto humanista, la postura, los cargos que ha tenido el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y después de Donald Trump, así como analizar cada una de sus propuestas de campaña? Y algo que me gustaría agregar en la entrevista es hablar un poco sobre Obama, porque dicen que eso es lo que está afectando con
la presidencia de Joe Biden, de que vaya a ser un bueno o un un mal presidente. Excelente, sí. O sea, Biden tiene una relación muy estrecha con Obama, pues fue el vicepresidente durante los 8 años que fue presidente Obama. Pero fíjate, ayer precisamente, Jorge, honestamente no sabía. Algo bonito de los podcasts es que pues como que es algo improvisado, ¿no? O sea, obviamente a ti y a mí nos gusta estar informados de lo que está sucediendo en la política, pero pues damos nuestra opinión, como se llama tu podcast, ¿no? Y punto. Y pues mucha gente estará de acuerdo, otra no, pero pues al final creo que sí los ponemos a pensar en bastantes cosas. Y ayer, no sé si por casualidad, estaba viendo unos videos en YouTube y demás, y me salió algo de la trayectoria de Joe Biden, y me asusté un poquito, Jorge, honestamente, porque yo en lo personal no estoy a favor de la pena de muerte. Y me di cuenta que hay muchas leyes que Joe Biden, mientras fue senador, que fue senador creo que casi 3 décadas en Estados Unidos, ya había buscado la presidencia con anterioridad, pero pues Obama fue un fenómeno mundial, ¿no? O sea, creo que muy pocas personas nos pueden dar una opinión negativa de Obama. O sea, es muy, muy querido no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y me asusta bastante que la pena de muerte fue muy promovida por Biden. Entonces, varios estados en la Unión Americana promueven ese tipo de penas que pues, a mí me parecen súper injustas, pero pues hay gente que está a favor, ¿no? Y esto es lo primero que yo te diría, ¿no? Sobre Biden, de que sí, en su currículum eso no me gusta, pero pues habrá gente que sí, ¿no? Pues de hecho por eso lo habrán apoyado en muchas cosas, pero no sé qué tú me puedas comentar para debatirlo sobre el currículum de Biden. Pues está complicada la situación. Él como persona se me hace una persona muy preparada, más de 30 años en política. Sus propuestas son algo fuertes. Por ejemplo, ahorita sus propuestas de campaña son muy diferentes a lo que él aprobó como senador, además de la campaña de ayuda con Obama. Pero él como persona se hace una persona cuerda en el sentido de mantener relaciones con los demás diplomáticos de las demás naciones, además de poder, o creo que pueda llevar una pandemia en el caso actual de una mejor manera que Trump. Pero como usted dice, en el caso de, de la pena de muerte es algo pues no muy fácil de ver. Es algo que dices, por mucho que sea un criminal, pues tiene derecho a la vida. No creo que se debería de matar. O sea, pongamos que le dan una cadena perpetua, pero matar no lo veo muy correcto que digamos, la verdad. Sí, son ideas que pues nos vamos formando por todo lo que vivimos, pero por ejemplo yo ayer platicaba con mi esposa de eso y ella me decía, pero oye, por ejemplo, un violador, un asesino serial que ha matado muchísimas personas, pues cómo no puede haber un castigo de ese calibre para esas personas. Y yo me quedé pensando, tal vez algo que no me agrada de encarcelar a las personas es que pues al final el gobierno los mantiene, ¿no? Ya durante el resto de sus vidas. Y pues digo, híjole, ahí me pongo a pensar de qué tan útil será encarcelarlos en vez de asesinarlos. Pero bueno, es una costumbre estadounidense, tiene la pena de muerte. Y sobre su currículum dijiste algo muy importante. Biden, cuando era vicepresidente con Obama, definitivamente Biden hacía el trabajo sucio. Se me hace como un Marcelo Ebrard ahora con AMLO. No sé si has visto en las noticias, o sea, definitivamente el mejor secretario que tiene AMLO es Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Aquí no hay puesto de vicepresidente, ¿verdad? Pero siempre, por lo general, el secretario de Gobernación es el que hace el jale sucio, ¿no? En este caso, Ebrard yo creo que ha estado excelente en temas internacionales y se me hace algo muy parecido a Biden, pero aquí veo algo distinto. O sea,
pues lo normal es que hace 8 años, que fue 4 años, perdón, bueno, más bien 12 años, porque o sea, hace 4 años empezó Trump, pero realmente hace 12 años inició el periodo de Obama, en el 2008. Lo normal, Jorge, era que Biden fuera el presidente por su edad, porque ya está cerca de los 80 años, y que el vicepresidente fuera Obama, ¿no? Y que posteriormente el vicepresidente se convirtiera en presidente, que es joven, y sucedió al revés, porque Obama estaba muy fuerte. Y eso es un tema que tú dices, claro que ahorita está cuerdo, ¿verdad? O sea, es muy raro que se le vaya la onda o algo así, pero ya está cerca de los 80 años. No sé, a veces Trump le pegaba mucho en eso en los debates, de que creía que ya no iba a tener la capacidad por su edad, pero no sé, yo dudo de eso un poquito, porque yo conozco mucha gente que es mayor, que mi respeto, o sea, están con una concentración, una disciplina increíble. Esperemos que con Biden suceda lo mismo, pero nada más, yo es el único lado negativo que le veo, o sea, la edad. Me voy a sonar discriminatorio con esto de que ya casi los 80 años, pero sí digo, híjole, ya está grande. Es lo único que me pone a dudar un poco. No sé a ti qué le veas de negativo o qué le veas más positivo. Sí, eso es algo que ahorita en la comida estábamos platicando mi abuelo, que es una persona de 83 años, y yo, que me dice, ¿cuántos años tiene? Digo, no, ya va, él cuando entre como presidente va a tener 78 años cumplidos, porque los cumple ahorita este 20 de noviembre. Entonces, si nos ponemos a analizar que dure 4 años y aparte se reelija, él saldría aproximadamente de 86 años de la presidencia, si es que los aguanta vivo, la verdad, porque ya para una persona de 80 en adelante ya los problemas de salud son muy graves. Lo veo por mi abuelo, entonces puede ser que sea muy cuerdo, que pueda caminar, que pueda hacer muchas cosas, pero los problemas de salud se van a presentar y eso va a impedir que haga muchas cosas como mandatario, la verdad. Ni Porfirio Díaz se aventó ese trajín, ¿eh? O sea, recordarás en la época del porfiriato, o sea, cuando se acaba la dictadura, Porfirio Díaz de hecho estaba cerca de los 80 años y ya, o sea, ya, bueno, aunque algo a favor de Biden es que pues es la primera vez que va a ser presidente, ¿verdad? O sea, 30 años como senador y es la primera vez, aunque yo creo que como vicepresidente hay una presión muy similar a la del presidente, o sea, sí es un puesto muy muy importante en Estados Unidos. Sí recuerdo mucho a Biden, todos los que tienen acceso a Netflix, hubo un documental de Obama hace poco y casi todo era de política internacional y Biden estaba muy activo en ese documental. Y ahora que empezó todo esto de las elecciones, pues se vino a mi mente que pues sí hacía un gran trabajo con Obama. Esperemos que ahora como presidente tenga un liderazgo diferente, ¿verdad? Porque ahora él va a tener que delegar las funciones. Él prácticamente pues tienes que estar al pendiente de miles de situaciones que hay todos los días en su país. Y pues ahora la gran misión es saber delegar, saber a quién poner. La vicepresidenta ahora, no sé si escuchaste un poco de ella, Jorge, Kamala Harris, eh, ese puesto nunca había sido ocupado por una mujer. Entonces también eh, la otra vez oí una teoría conspiratoria que dije, Dios de mi vida, a veces tienen un poquito de realidad esas teorías, de que pues por la edad de Biden es probable que no acabe ese periodo de 8 años con toda reelección. Entonces pues quien tomaría el puesto, ¿quién sería? Kamala Harris. Así que imagínate que sucediera eso, que tuviera Estados Unidos una presidenta por primera vez, estaría más interesante la situación todavía. Exacto. Eso es algo que yo vi con Hillary Clinton, que mucha gente la apoyaba porque a Trump no se les hacía una persona cuerda, pero escuchando análisis de reporteros de CNN decían, es que en Estados Unidos es difícil que una mujer quede como presidenta por todos los casos de discriminación, de machismo que hay de alrededor de Estados Unidos, iniciando con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es una persona homofóbica,
racista. Entonces, ver a una vicepresidenta como presidenta es algo que puede llegar a pasar. No lo descarto, pero sería un impacto mundial, porque cómo reaccionarían aparte los demás mandatarios. Por ejemplo, Angela Merkel en Alemania, ella no funge como tal la función de presidenta, ella es primer ministro, pero se mueve más que un presidente de Alemania. Es la figura principal, sin duda, Angela Merkel, pero a mí me encantaría que en México muchas más mujeres tuvieran una posibilidad de tener puestos importantes en la política. Honestamente, por desgracia, voy a generalizar, pero pues los hombres ya demostramos en México que pues, nos han quedado grandes los puestos políticos por distintas situaciones. Entonces, yo algo que noto en mi rubro, o sea, lo que trabajo en las escuelas, dando clases en la educación, donde hay directoras, Jorge, de secundarias o de preparatorias de universidades, las cosas funcionan mucho mejor que donde hay directores. Entonces, sí tengo la idea por mis vivencias personales de que las mujeres son mucho mejores que los hombres dirigiendo, y a veces hasta lo vemos en la casa, ¿verdad? Las mujeres cuando quieren controlar una casa suelen estar las cosas mucho mejor ordenadas, pero pues hay que esperar. Ojalá Biden sí logre terminar su periodo satisfactoriamente. Ojalá si Kamala Harris u otra mujer aspira a ser presidenta, pues que sea en el periodo correspondiente. Pero sería muy interesante que países como México y Estados Unidos tuvieran mujeres al mando, sin duda. Sí, especialmente México, porque las candidatas que han llegado a estar, creo yo que están mejor preparadas que algunos candidatos hombres que ha habido en México. Yo, por ejemplo, veo eso que usted comenta de que cuando una mujer está al mando, una empresa funciona mejor, la casa funciona mejor, una escuela. Lo veo con Patricia Armendariz, que ha sabido llevar sus empresas a lo máximo que hay en México. Además, de las personas más ricas del mundo de México, hay 5 mexicanas. Entonces eso habla bien de las mujeres a cargo de empresas y pues, no solo generalicemos con empresas o cosas por el estilo, sino en su vida cotidiana. Tienen tienen su vida muy ordenada, y creo que sería interesante ver a por ejemplo, ahorita la secretaria de Gobernación en México, que es Olga Sánchez Cordero. Se me hace que está haciendo buen trabajo, y que si llegara, Dios quiere y no, a pasarle algo al presidente, si ella toma el poder, porque no estoy seguro quién tomaría el poder, creo que haría un buen cargo como presidenta en México. Sí, Olga Sánchez está muy preparada y pues, no ha entrado. Algo que agradecemos mucho, creo que el gobierno actual de AMLO se ha quedado corto. La expectativa que tenía, obviamente, era demasiado grande la expectativa. Pero algo que agradecemos después de tantos malos gobiernos es que por lo menos ahora yo siento que han disminuido tremendamente los actos de corrupción de figuras importantes del gobierno. Eso, por lo menos, digamos, las figuras principales se han contenido en eso y no han caído. Pero me quedé pensando, Jorge, con todo esto que hemos analizado, sobre todo Estados Unidos. La gente creemos, aquí en México, creo que estás de acuerdo, no queremos a Trump. O sea, desde antes de que fuera presidente, ¿no? Híjole, se nos convirtió, digamos, en un enemigo nacional declarado. Y todos creemos que la situación en Estados Unidos era muy parecida, o sea, que nadie lo quería después de su gobierno, y fíjate que no. Las, las, las votaciones que nos dicen, hasta ahorita, hasta hace media hora, Joe Biden había ganado 24 estados y Trump 23. O sea, está súper dividido el asunto. No, realmente no hay un apoyo muy fuerte a Biden. Fue el suficiente para ganar la elección, para tener mayoría,
pero el apoyo no está tirado hacia Biden y eso es muy peligroso. Es algo parecido a lo que le está sucediendo a AMLO, lo que le puede suceder a Biden, que AMLO sí votaron 30 millones de personas por él, pero el padrón electoral es de 80 millones de personas, o sea, más de 80 millones de personas tenemos más de 18 años para elegir. Votaron creo que 55 millones, 25 millones no votaron, hubo abstencionismo en la última elección y realmente la mayoría no está con AMLO, o sea, de esos 80 millones no son ni la mitad, ni 40 millones. Y por eso yo creo que a veces se le complica mucho porque desde el principio no tiene un apoyo de la mayoría y algo parecido le va a pasar a Biden. Esperemos que lo sepa torear porque es muy difícil comenzar algo si no tienes el apoyo de la gente. O sea, ni siquiera has empezado y ya te empiezan a pegar con todo porque no te apoyan y eso está duro. Y en Estados Unidos no había pasado desde hace mucho tiempo una situación así. Sí, y pues sí, es algo difícil que actualmente Joe Biden va ganando por 5 millones de votos y además de que ya ganó los distritos electorales que necesitaba, pero creo que el apoyo a Biden sigue siendo nulo de parte de mucha gente de Estados Unidos. Eh, Simplemente los simpatizantes de Trump que ya quieren iniciar una tipo guerra civil porque no ganó el actual presidente. Entonces, todavía inicia hasta el 20 de enero, iniciar una campaña, terminar la campaña y que mucha gente no lo apoye y además de que quiera levantar en armas contra ti, es algo fuerte que debes saber manejar para no afectar tanto la economía como las decisiones que vaya a tomar por, no sé, rencor, algo así, que un buen candidato o presidente no debe de hacer. Va a ser muy difícil. Ponle que mañana ya tengamos resultados oficiales de todos los estados porque faltan 2 por computar. Creo que es Georgia uno y el otro no lo recuerdo, pero ya tenemos resultados oficiales, bueno, las cadenas fuertes como CNN ya dieron ganador a Biden, con razón, porque ya no, Trump no lo podría superar con lo que falta por computar, pero en cuanto se haga oficial, que autoridades oficiales den como ganador a Biden, sí es muy probable que haya inestabilidad en Estados Unidos, o sea, está muy tensa la situación, pero ahí es donde Estados Unidos también debe de tener lo que ha presumido siempre, ¿no? Que se consideran ellos el mejor país del mundo y pues algo para lo que existe el gobierno, Jorge, aunque nos duela, aunque hoy eh, tratemos de proteger más nuestros derechos. El gobierno, una de sus características principales es la fuerza pública, o sea, las policías, los ejércitos, y Estados Unidos puede presumir de que los tiene súper armados, entonces creo que la única forma de tratar de contener esas cosas pues va a ser por medio de la fuerza pública. Esperemos que no haya nada grave en esa contención de manifestaciones, pero sí va a haber inestabilidad sin duda. Es un país, a mí no sé si lo has notado cuando he platicado sobre todo de historia de México relacionada con Estados Unidos, es un país que yo le tengo cierto rencor, no lo conozco, nunca he ido, pero o sea, por lo que hemos vivido con ellos, o sea, yo tengo un sentimiento negativo hacia Estados Unidos, se me hace como el niño del salón que bulleaba a todos en la primaria, que era el aprovechado, que se sentía más fuerte, y tal vez lo era, pero que hacía sentir mal o más o menos a los demás. Y me interesa, es raro, ¿eh? Porque si me cae mal, pero me interesa porque sé que está estrechamente relacionado con nosotros. Y inevitablemente el sistema económico que tenga Estados Unidos, que es el capitalismo puro como tal, pues en México lo vamos a tener, queramos o no. Que me gustaría hablar sobre eso, ¿no? Sobre las economías, cómo reaccionarán ante este nuevo presidente. Sí, exacto. Por ejemplo, ahorita me gustaría abordar al presidente Trump, cómo afectó
en estos 4 años que ha estado, porque todavía no termina como tal su presidencia, la relación con los países de potencias mundiales, ya sea China, Alemania, Francia, y simplemente su primer socio comercial, que es México. Entonces, ¿qué me podría decir usted sobre, o su opinión sobre Donald Trump? Bueno, primero, él es empresario y si tú analizas la historia de Donald Trump, es una historia que te pone mucho a pensar porque el papá de Donald Trump era empresario dedicado a las bienes raíces o a lo inmobiliario y se dedicaba el papá de Donald Trump en la década de los 50 y los 60 a hacer condominios, sobre todo en Nueva York, que pues, siempre ha sido tal vez la ciudad más famosa de Estados Unidos. Hacer condominios para gente de la clase baja y la clase media baja, y así hizo una gran fortuna. Pero en cambio Trump, que digamos no traía esa cultura de su padre, que o sea, su padre no fue rico desde que nació, lo cual Trump sí pudo gozar de ser millonario gracias a los negocios de su padre. Pues él heredó, digamos, todo el negocio, pero él giró el negocio completamente. ¿Por qué? Lo que trató de hacer Donald Trump es ahora construir, pero para la clase super alta, o sea, para los millonarios, los empresarios, y empieza con sus torres Trump, con hoteles, con centros comerciales, bastantes negocios que trató de hacer pujar. Y el éxito que tuvo Donald Trump, que de hecho es algo que lo puede llevar a la cárcel ahora que ya no va a ser presidente, es que él siempre negociaba con el gobierno para que le exentaran impuestos. O sea, en Nueva York, cuando él hacía inversión privada, con el alcalde negociaba y no te voy a pagar impuestos durante 20 años, voy a construir esto, voy a generar estos empleos, pero siempre lograba persuadir a los gobernantes. Y en Estados Unidos está visto Donald Trump como un delincuente de cuello blanco. Mucha gente lo admira, pero otros dicen, es que esta riqueza realmente tiene mucha ilegalidad, porque la mayoría cuando hace sus empresas paga impuestos, una gran cantidad de impuestos en Estados Unidos. Allá no te puedes dar el lujo de dejar de pagar, porque allá Hacienda estadounidense sí es algo serio, sí los meten a la cárcel, sí hay juicio inmediatamente, y Trump tiene ese tipo de privilegios y así hace una gran riqueza por medio de la exención de impuestos, pero también como hizo riqueza, también quebraba esa riqueza. 7 veces se ha declarado en bancarrota. Algo que es de admirarse es que si estás en bancarrota puedas volver a generar la riqueza, pero 7 veces estar en bancarrota, a mí no me parece un empresario tan exitoso si tantas veces cayó en esa situación de estar en lo peor de sus empresas, en el peor momento. Pero llega y hay muchos libros que escribió, hasta uno con Robert Kiyosaki, ese de Padre Rico, Padre Pobre, que es un bestseller, y llega y trata de ser demasiado aguerrido. O sea, él te trata de intimidar por medio de las negociaciones, pero pues no es lo mismo dirigir una empresa que dirigir un país. No se ven afectadas muchísimas más personas cuando diriges un país, y entrarle a los fregazos con China, con esa guerra comercial que hizo Trump desde el inicio de su gobierno, pues yo creo que fue la primer decisión que cavó su tumba para no reelegirse. Yo sí le llegué a ver posibilidades para reelegirse antes de que surgiera la pandemia de COVID, porque el crecimiento de Estados Unidos sí estaba en 3% aproximadamente del PIB, sí había subido bastante, algo que no habían subido desde el 2015 con Obama, y logró recuperar la economía, pero pues a base de algo, de ser demasiado agresivo, y creo que al final le terminó costando esa agresividad. O sea, tienes que ser amistoso con los países, ya no son épocas de hacer guerras de ningún tipo, y le faltó, yo creo, mucha diplomacia a Donald Trump.
Sí, eso de la agresividad, yo lo vi mucho en el debate que hubo entre Biden y Trump, que no dejaba ni siquiera hablar a Biden, que lo empezaba a atacar cuando Biden solo iba a dar su postura. Además, como usted lo dice, esto en la actualidad ya no son épocas de guerra porque las armas que maneja cada país ya no son armas de balas, ya son armas nucleares, biológicas. Entonces, iniciar una guerra en estos momentos es algo que es cavar su tumba para el país que le inicie y el otro que vaya a atacar. Entonces, eso es algo que no ayudó para nada a Trump, la agresividad y creo yo también la forma en cómo ve las cosas. Como él ya pasó, como usted dice, 7 veces de bancarrota, dice, yo puedo levantar a México, a Estados Unidos, con su lema de Gama, Great America, no, Make America Great Again. Entonces, sí, el lema de campaña. Entonces, con ese lema dice, voy a volverlo a ser grande, vamos a volver a ser potencia mundial y la mejor. ¿Qué digo? Ya creo que es una de las mejores potencias. No creo que sea la principal ni la primera, pero es la que más influye en los otros países. Simplemente de que su moneda es la moneda mundial, por así decirlo. Pero su agresividad impidió que se pudiera reelegir, su forma inmadura desde mi punto de vista de cómo está tratando ciertos problemas como la pandemia y las relaciones internacionales con los demás mandatarios. Aunque fíjate, Jorge, pues tú que eres, digamos, de una generación que ya tiene casi 18 o 20 años de vida, yo que soy de una generación que ya está entre los 28 o 30 años de vida, pues nos ha tocado una época realmente pacífica mundialmente, porque regionalmente no, ¿verdad? O sea, nos ha tocado sufrir otro tipo de problemas internos relacionados sobre todo con las drogas, pero estamos convencidos de que la paz es un buen camino, ¿no? O sea, que es mucho mejor que la guerra. Pero Estados Unidos es un país que tiene una cultura de guerra mucho más arraigada que México. Y realmente más de 60 millones de personas se vio en esta votación. Les encanta ese discurso y esa forma de Trump de tratar de enamorar a los americanos. Y realmente han creído esa idea. Entonces tenemos que estar preocupados de que tanta gente en el mundo, no solamente en Estados Unidos, añora que se regresen a épocas de guerras, de discriminación. Está muy dividida la situación, muy dividida en todos los países y en Estados Unidos, que se supone que es un país de primer mundo, que yo muchas veces lo dudo, porque ser un país de primer mundo nos han enseñado que es ganar mucha lana, ¿no? Que el país tenga en general muy buenos ingresos, pero no. Realmente ser un país de primer mundo es que la población tenga un respeto, una escucha por los demás, que se pueda acceder a un diálogo, un raciocinio de la gente, que haya ese tipo de características de la población, pero ahora los países de primer mundo resulta que nada más son los países que tienen grandes ingresos y pues Estados Unidos podrá tener muy buenos ingresos en general, pero nos está demostrando en muchos momentos que eso de ser país de primer mundo, híjole, lo dudo en bastantes ocasiones. Sí, simplemente creo que lo podemos ver con la compra de armas, que tú vas a un Walmart y ahí hay armas de exhibición y tú puedes decir, sabes que yo quiero esa arma, nada más llevo los permisos y la puedo comprar. En cambio, por ejemplo, en México la Constitución te dice, puedes tener un arma solo en casa para defensa personal, pero allá la puedes portar en la calle sin ningún problema. Entonces, como usted dice, en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en el mundo, hay mucha gente con ideas de querer volver a la guerra, racistas. Eso lo pudimos ver este año en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, además de otros asesinatos, el asesinato al niño afroamericano de 12 años y el asesino de 17 años que lo dejaron libre matando a 2 afroamericanos. Entonces, ¿qué es lo que tiene una potencia mundial? Dinero. Como usted lo dice, dinero y armas. Y eso
creen que con eso pueden controlar y lamentablemente sí, pero no es lo correcto. No. Sí, sí me encantaría que, bueno, es muy difícil, ¿no? Que organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son los encargados de dar parámetros del nivel de vida, pues que no solamente tomaran en cuenta los ingresos, ¿no? Sino que tomaran en cuenta la parte humana de la población. Y yo siempre presumía a México, Jorge, eh, respecto a Estados Unidos, que te digo que no es un país que particularmente me caiga bien. Yo decía, es que, oye, allá no está seguro del todo porque constantemente en las últimas 2, 3 décadas ya ves que hay tiroteos en las escuelas, alumnos que llevan armas. Y ahora, este año que, híjole, nunca lo vamos a olvidar, ¿verdad? Porque pasaron demasiadas cosas, pero este año, por desgracia, aquí en nuestra ciudad que sucedió esto, una matanza en un colegio aquí en Torreón, ya me quedé pensando de, híjole, cada vez nos parecemos más a Estados Unidos, inevitablemente más los estados del norte, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, y me preocupa bastante eso, porque no nos estamos pareciendo, digamos que en las mejores cosas que hay, sino en las peores, y eso me puso a pensar a inicios de año que sucedió esa triste situación, de que, híjole, ¿por qué nos parecemos tanto? ¿Por qué llegamos a admirarlos tanto? ¿Por qué no somos más críticos sobre cómo es la gente de Estados Unidos? Pero esperemos que hayan sido casos aislados y que no se repita otra vez cosas como las que sucedieron a inicio de año aquí en la ciudad. Sí, exactamente. Cada vez creo que muchos países, en especial los tercermundistas, como lo es México o la mayoría de países de Latinoamérica, quiere parecerse más a Estados Unidos porque lo ven como algo grande. Entonces, creo que pasó una situación parecida como lo que pasó aquí en la ciudad, en Argentina o en Chile, no me acuerdo exactamente haber leído. Claro, no fue tan grave porque creo que se evitó el problema, pero me pongo a pensar, eh, ¿por qué el afán de querer copiar las cosas malas de Estados Unidos? ¿Por qué no copiar las cosas buenas? Entonces, lamentablemente, como dice mi abuelo, todo lo malo se pega. Entonces, ese es el problema con todos los países de Latinoamérica, que añoramos ser como alguien grande, pero para llegar a eso creo que nos estamos yendo por un mal camino. Sí, nos estamos yendo a veces por un mal camino, pero yo no soy pesimista en el sentido, Jorge, de que muchos ven a México como, no, México ya no tiene muchas salidas. Yo sí le veo muchas salidas a México. Creo que tenemos muchas posibilidades porque las generaciones que vienen, yo sí las veo bien en general. Obviamente hay cosas por mejorar, pero sí las veo muy activas en algo que les aplaudo bastante a las nuevas generaciones. Es que, número uno, están mucho más informados que generaciones anteriores por todo este asunto de redes sociales. A veces mal informados o a veces no leen lo suficiente para estar o contrastar de buena forma la información, pero por lo menos ya hay un interés de estar informado. Y otra cosa que les veo es que se quejan mucho. A veces quejarte mucho no está padre, pero quejarte en colectivo, eso a veces está muy padre. Y sobre todo cuando hay problemas nacionales o regionales, sí puede tener un impacto interesante. Y pues ojalá logremos tener la organización en estas generaciones para que esas quejas tengan un impacto y haya un cambio en muchas cosas que necesitamos cambiar. Sí, en especial creo yo que como dice el dicho, juntos podemos hacer grandes cosas, en la unión hace la fuerza. Entonces eso es algo que puede ayudar a México, porque yo también creo que México puede salir adelante. Creo que los mexicanos, la verdad, somos personas, pues bien dice la palabra, no lo puedo poner aquí porque me tumban el video,
pero somos grandes los mexicanos y podemos apoyarnos y salir adelante. Así como apoyamos a nuestros equipos de fútbol, creo que podemos apoyarnos como mexicanos para salir adelante y tal vez no rebasar a Estados Unidos, pero llegar a ser una potencia como ellos. Tenemos grandes recursos, grandes lugares donde se puede aprovechar en el turismo, entonces creo yo que eso es algo importante recalcar de México. Sí, creo que si queremos un cambio, pues obviamente necesitamos mucha paciencia, demasiada, pero hay que empezar a hacerlo y tal vez a ti y a mí ya no nos toque, Jorge, gozar del cambio, pero pues estar conscientes de que si lo iniciamos, podrá suceder algún día. Son muy lentos los cambios en los países, sí, imagínate, ¿no? O sea, de lo que hablabas en el capítulo anterior de tu podcast, que cuando iniciamos a hacer ejercicio o algo que nos cuesta mucho y que nos desesperamos, que no vemos resultados, pues no, obviamente si ya tenemos 3 años que andamos comiendo mal, estamos siendo sedentarios, pues queremos tener resultados en 3 semanas, pues no es lógico, debemos de estar conscientes de eso, pero igual ahora con México, ¿no? O sea, si ya tenemos 100 años terribles en muchos ámbitos, pues tal vez necesitamos mínimo unos 20 años para ver algún cambio interesante. Y a veces la gente pues cree que todo es milagroso, que un presidente va a cambiar las cosas, pero no. La otra vez veía un documental de cómo se maneja la política en Italia y realmente en Italia a la gente no le interesa quién va a ser el nuevo primer ministro, le interesa quiénes van a ser los alcaldes de sus ciudades. O sea, si cada alcalde, si cada gobernador son buenos, es más fácil que el país salga adelante. Y en nuestro país yo sí veo que le tenemos demasiadas esperanzas a los presidentes. Con los presidentes, o sea, una persona no puede influir en 130 millones de personas en México, pero en cambio, un alcalde de una ciudad de 500,000 personas sí puede hacer muchas cosas interesantes y más impactantes, pero le damos más importancia al presidente, al poder ejecutivo, que a los diputados, senadores, alcaldes, y esos son los que realmente hacen el jale. Y creo que muchos no nos hemos dado cuenta de que ahí está la fuerza política. Creemos que una persona será como Dios de a tiro y va a cambiar muchas vidas y no lo creo. Estamos muy lejos de eso. Nunca va a suceder eso en política. Sí, exacto. Por ejemplo, yo lo veo con el discurso que dio el otro día nuestro alcalde, que usted nos lo recalcó en clase, de que le preguntaron qué hacer ante la pandemia. Él dice, ustedes saben qué hacer. Y es cierto, nosotros como personas en un municipio nada más le estamos echando, pero cuando hemos hecho lo que él propone, lo que él dice. Desde el inicio de la cuarentena que decía no salgan de sus casas, lo primero que hicimos, salir, no respetar la norma de seguridad, gente furiosa en los establecimientos de comida por los cubrebocas. Entonces, ¿cómo quieren que un municipio, un país salga adelante si desde lo más pequeño no podemos ayudar? Entonces, eso es algo importante de recalcar. Aunque ahí te va algo interesante, Jorge. En todos los países de primer mundo, subdesarrollados, tercer mundo, en todos pasó algo similar. O sea, la paciencia de la gente fue muy corta. En Italia y en España, que por ejemplo, y en Francia, que fueron los países más afectados en Europa por COVID, las primeras semanas que hubo confinamiento, la mayoría de la gente decidió irse de vacaciones y eso incrementó los picos de la pandemia. Aquí, por ejemplo, Jorge, sobre nuestro alcalde Cermeño, que a mí me cae muy bien Jorge Cermeño, se me hace una persona íntegra. eh, yo voté por él hace unos años, que fue electo alcalde, eh, y me agrada en general, pero sí creo que ha ido a la baja su actuación aquí en Torreón. O sea, creo que empezó muy muy bien y luego ya no se pudo mantener ese ritmo. Pero ayer sí me quedé pensando sobre esa declaración que les comenté en clase, de que
dice, pues ya toda la gente sabe qué tiene que hacer en esta época de COVID, ya no es nada nuevo, ya saben cómo protegerse, ya saben que no deben de salir. Ayer precisamente, bueno, antier el gobernador dio una nueva serie de medidas que son mucho más eh, rígidas que las que teníamos anteriormente. Pero es una realidad que está muy bonita esas normas, ¿verdad? Pero realmente para que se puedan cumplir se necesita una policía muy fuerte, o sea, que el orden se pueda mantener incluso si la gente no lo respeta. Ayer, por ejemplo, se canceló una boda en un salón que había en la calzada División del Norte y la gente enojadísima de por qué nos cancelan. La gente ya sabía lo que tenía que hacer, no sé por qué se molestan. O sea, realmente la población no está colaborando, ¿verdad? O sea, los gobiernos no suelen ser muy buenos y luego todavía súmale que la población no estamos colaborando, pues se está poniendo terrible la situación. Sí, ese es un punto muy importante. Y en ese punto que tocó de que un gobierno no es muy bueno, quiero aquí, regresando un poco a lo de Estados Unidos, quiero ver qué opinas sobre el presidente, bueno, el expresidente Obama, ya que muchos economistas y reporteros lo tachan como el peor presidente de los Estados Unidos, pero digo, pues para ser el peor presidente de los Estados Unidos tuvo mucho o tiene mucho apoyo popular. Entonces, creo yo que aquí también entraría un poco lo que dice. Si la población lo ayuda, pues no creo que sea tan malo. Como aquí lo que pasa en México, que puede ser que el gobernador sea bueno, pero la gente no lo apoya o viceversa. Bueno, con Obama hay un fenómeno muy singular. ¿Cuál es ese fenómeno? Que es muy querido. Eh, a veces no importaba mucho si sus acciones de gobierno eran buenas o no, o si daba muy buenos resultados o daba pocos resultados. Él es una persona que, digamos, trae un aura muy positiva y a la mayoría de la gente le cae bien por sus valores humanos que suele expresar en su forma de hablar, en muchos detalles que tiene, o sea, su vida privada, no sé si recuerdas cómo la ventilaba, con Michelle Obama, muy romántico, bailaban, vida familiar, hijas, le cae bien o nos cae bien a la mayoría de la gente. Todos los super ultra críticos de Obama, pues se van, no tienen ese lazo sentimental que llegamos a sentir naturalmente todos los humanos. Y son muy estrictos en su crítica. Si lo analizas, por ejemplo, ¿cuántos deportados mexicanos ilegales había en Estados Unidos que Trump repatrió a nuestro país o tenía en jaulas? No sé si viste algunos reportajes que era una situación humanitaria muy, muy cruel con todos los indocumentados. Si ves las gráficas de cuántos deportaron a nuestro país con Obama y cuántos con Trump, son números muy similares. Pero era un presidente era muy odioso y el otro era muy querido. Eh, a mí se me hacía un buen presidente en general, pero yo tenía una expectativa demasiado alta de Obama. Primero, siendo el primer presidente negro, yo sí esperaba que hubiese una rigidez fuertísima de la policía. O sea, hemos visto demasiados casos en Estados Unidos de que hay racismo por parte de las policías hacia la población negra. Y yo sí esperaba que le pusieran énfasis a ese punto, pero no, creo que no sucedió y ahora se notó con George Floyd. Lo de George Floyd que mencionaste hace poco es algo que pasa muy frecuentemente en Estados Unidos y en el mundo. Y ahora lo vimos tristemente por medio de un video, hubo una evidencia, pero es algo que pasa y pasa y pasa y no se ha logrado corregir en Estados Unidos. Sigue allá algo parecido a lo de México, de que los estados del sur tienen una ideología tal vez un poquito más conservadora que los estados del norte, que son más liberales,
pero aquí en México pasa algo similar, ¿no? O sea, yo sí noto aquí en México, por ejemplo, que los del norte estamos peleados con los de la capital o con los de Monterrey o con los del sur. Y allá yo siento que Obama, su gran objetivo era tratar de unir al país y al final yo creo que no lo logró. Pero, o sea, a mí yo lo respeto mucho porque lo tengo considerado como una gran persona que trató de hacer algo importante, abrió camino. Obviamente en 8 años no iba a mejorar mucho Estados Unidos. Es un periodo interesante de tiempo, pero realmente no hay mucho que hacer en 8 años. Por desgracia, yo creo que Obama, cuando pasen las décadas, que lo podemos evaluar mejor, después de un tiempo que haya transcurrido, le va a bajar muchos puntos en su evaluación que no pudo hacer ganar a su partido después de sus 2 periodos de gobierno. O sea, eso no te lo puedes explicar porque lo lógico, Jorge, sería que si su trabajo hubiese sido excelente, que fuera quien fuera el candidato, Clinton, Hillary Clinton, mujer, hombre, quien fuera, hubiera ganado el Partido Demócrata y al final no sucedió. Entonces yo creo que ese es un punto muy negativo que no pudo lograr que hubiese más continuidad con esos proyectos que traía. Por ejemplo, el Obamacare, no sé si lo hayas escuchado alguna vez, que es un programa de salud pública en Estados Unidos que trata de acercar buenos servicios de salud a la mayoría de la población que no puede adquirirlos, que son muy caros en Estados Unidos, y de hecho en México también. O sea, si tú buscas un hospital privado, también es carísimo para la mayoría de las personas. Ese proyecto estaba muy, muy bueno, pero no tuvo la continuidad necesaria, no tuvo más de 8 años para hacerlo, y pues al final se va a ver como un fracaso, porque no hubo la continuidad. ¿Tú cómo lo ves? ¿A ti qué te parece? ¿Un buen presidente? ¿Un presidente gris? ¿Un presidente olvidable? ¿Cómo lo tienes calificado? Pues, por ejemplo, estaba leyendo de Obamacare precisamente porque Biden lo quiere reactivar y Trump lo quiere quitar ahora sí completamente. Pero Obama se me hace una persona muy humanitaria, consciente de la situación. Creo yo que fue la mejor elección para Estados Unidos, ya que era un presidente joven, que no había pasado, creo yo, que en toda la historia de Estados Unidos, pero ayudó mucho a la población, dio muchas ayudas económicas. No creo que sea un presidente olvidable por el hecho de ser el primer presidente afroamericano. En ese aspecto, su economía creo yo que fue buena. En el aspecto económico, las relaciones internacionales con los aranceles con otros países, de del digamos así, desde el punto de las guerras con Irán, que era el punto más fuerte que hablan los expertos allá en Estados Unidos, de que mandaba cada semana bombardeos a bases en Irak, Irán. Entonces yo creo que fue un buen presidente, supo mantener una buena economía en Estados Unidos, pudo levantar poco, pero pudo levantar el PIB de Estados Unidos, pero sí tiene sus errores como todos, la verdad, todos tenemos errores, no es alguien perfecto, pero a mí se me hace que fue buen presidente y que no creo que se haya olvidado tan fácil como pudo haber sido, como puede ser Trump, o en el caso de Biden, depende cómo vaya a actuar en los siguientes 4 años. Coincido contigo de que para nada es olvidable, y no por el color de su piel ni por ser el primer afroamericano, sino porque tiene muchas cosas muy buenas. Lo que yo sí analizo es que pudo haber sido mejor. O sea, a veces, no sé si te ha pasado, no solamente en la política, que te quedas con un sabor de boca de, híjole, pudo haber hecho mucho más de lo que hizo. Sí me quedo con eso. O sea, la palabra con la que yo lo definiría es que fue un presidente muy digno, que respetó mucho ser presidente, totalmente formal. Para mí un presidente sí debe de tener esas características de una seriedad y una impecabilidad. Y sí, de a tiro, sí fue muy bueno en ese sentido.
y por eso lo respeto mucho. Me pareció un papel muy digno al final, o sea, pudo haber hecho más para mí, pero creo que sí hizo todo lo que él creía que podía hacer, aunque mucha gente nos quedamos con esa idea de que nuestra expectativa era más alta. Sí, lamentablemente, pues digamos así, pudo haber hecho más. Es como usted lo dice, yo lo veo como estudiante en los exámenes, que digo, ¿por qué no le eché más ganas, no estudié más, no me enfoqué más en ese tema que me faltó estudiar? Pero sí se me hace un muy buen presidente que tuvo Estados Unidos, pero creo que pudo haber sido mejor. Ok. Eh, ¿Qué le parece si analizamos un poco las propuestas de campaña de cada uno de los presidentes para al final concluir con quién hubiera sido mejor para Estados Unidos y ya en base a las propuestas de campaña ver qué es lo que le espera a Estados Unidos? Ok, bueno, yo puse mucha atención, Jorge, en los dos debates que se dieron en Estados Unidos, que por cierto han sido los debates de más baja calidad en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, hasta me parecían parecidos a los mexicanos, sobre todo a los de la última elección que fueron de risa, o sea, que no hubo propuesta como tal, que fue así como que todo muy emocional, de que se quitaban la palabra, muy mal educados. En este caso Trump lo generó que hasta al moderador le quitaba la palabra y no dejaba hablar a nadie, o sea, totalmente impresionante, lo dejaron hacer lo que quisiera. Pero algo que quiero poner énfasis en las propuestas es sobre la situación de la pandemia, o sea, antes que todo, Jorge, hay que resolver esta pandemia. O sea, ya la gente estamos muy agotados de todo lo que conlleva la pandemia. Los países no están aguantando el ritmo de la pandemia en el tema económico. Y Biden, lo que entendí sobre lo que trataba de expresar en el debate, es que él sí está muy claro en que hay que respetar mucho al virus en el sentido de todos los protocolos que hay que tener, porque realmente no sabemos cuándo va a estar la vacuna. No sabemos. Hay noticias que de repente son muy esperanzadoras. De, híjole, va a estar noviembre, va a estar que ya llegamos a noviembre y no veo nada. Va a estar en diciembre. Por ejemplo, tú y yo, si estuviera en enero, Jorge, creo que no nos las pondrían en enero por nuestra edad. Creo que seríamos de la última parte de la población en recibir ese beneficio, entonces sí va para largo esta situación. Y las propuestas de Biden sí me parecen mejores que las de Trump. Bueno, de lo que hizo Trump, mejor dicho, durante este tiempo de pandemia, porque sí me pareció muy irresponsable. Algo parecido a lo que estamos viendo en México también con AMLO, que no han sido responsables y como que le han dado al virus una importancia mínima, cuando realmente es un virus que ya nos demostró que se ha llevado a demasiada gente. Creo que ya casi ninguna persona podemos presumir que no se haya llevado a alguien conocido o querido este virus. Sí, exacto, como usted lo dice, no sabemos cuándo va a acabar esta pandemia. Por ejemplo, hoy en México podemos ver que ya empezaron los ensayos de las vacunas, tanto en los estados de Oaxaca como en la Ciudad de México. Pero en Dinamarca se acaba de encontrar una nueva mutación del virus en base a los hurones y se tuvieron que sacrificar 15 millones de esos animales solo para que no haya otra mutación o la cepa no altere con la vacuna. Pero lo que dicen los médicos que descubrieron eso, que ya el virus ya está en las personas, entonces va a ser todavía más difícil la vacuna. Regresando un poco a lo de Biden en base a lo del COVID, sus tres propuestas de COVID fueron enfrentar la pandemia, primero controlarla, luego recuperar la economía. Después de tener todo eso recuperado, ya prepararse para un regreso, porque como usted dice, no a todos se le va a hacer la vacuna, a todos se les va a poner la vacuna, iniciando por los menores de 18 años. Como tal, cuando hay una vacuna, no va a ser para ellos, porque todos los ensayos clínicos son para personas de mayores de 18 años, entonces no sabemos qué efecto vayan a tener ante ellos. Además,
otra cosa que se me hizo interesante de Biden en el aspecto de la pandemia es la producción de insumos, porque puede ser que tenga la vacuna de Estados Unidos y la fabrique, pero no va a tener cómo controlar a las personas que ya están enfermas en lo que se termina de producir la vacuna. Entonces eso es un punto bueno de parte de Biden, que va a dar insumos para controlar a las personas que ya están ahorita con el virus, porque con eso de las nuevas mutaciones, todos los problemas que se enfrenta el virus ahorita, puede tardar 1 o 2 años más todavía la vacuna y la cuarentena. Entonces, no sé cómo lo ve Y usted. súmale, Jorge, esos 3 puntos creo que tienen una secuencia muy buena, ¿no? De cómo enfrentar la pandemia. Pero para tener insumos en el momento que hay un regreso, o sea, Estados Unidos ya está en una posición complicada, porque Estados Unidos sí se endeudó bastante, sí generó bastantes seguros de desempleo para toda la gente que perdió el empleo, y sí pidió unos préstamos constantes y muy grandes con diversos organismos internacionales, y obviamente ellos tienen una buena capacidad de pago, pero en esta pandemia pues va a bajar su capacidad de pago. Entonces no sé si no sé si al final, Jorge, con Biden es probable que la pandemia se controle mejor, pero pueden salir muy afectados igual que cualquier país, porque ya duró bastante. O sea, ya seguramente va a durar más de un año esta pandemia. O sea, febrero es probable. Yo les comentaba a ustedes que espero que todos se gradúen satisfactoriamente ahora en julio del siguiente año, que increíblemente nunca lo pensamos, pero ya está en riesgo su graduación presencial del siguiente año. O sea, no sabemos cuánto va a durar. Como tú dijiste, hay mutaciones, no sabemos qué nuevo está saliendo, qué otros peligros hay. Entonces, es un juego de paciencia otra vez esta pandemia. Sí, exacto. O sea, ningún país está libre de los efectos de esta pandemia. Por ejemplo, en junio se estimaba que la recuperación económica de cada país fuera, eh, por ejemplo, Estados Unidos 2023, Italia, Alemania, Europa, esos países como, bueno, los países europeos en el 2024, los países latinoamericanos en 2025, y específicamente en México se esperaba una recuperación económica entre el 2027 y 2029. Pero como ahorita la pandemia, digamos así, un nuevo brote, una nueva parte que no contábamos con ella, se espera que México, su recuperación económica, por un muy buen presidente que tengamos, sea hasta 2032, 2035. Y Estados Unidos la subieron a 2027. Entonces, no estamos libres nadie menos los países, de saber cuándo vamos a recuperar a esos años de, de bonanza, por así de llamarlos, en los que hemos estado. Se pueden venir años difíciles, Jorge, pero algo sí me gustaría recalcar a toda la gente que nos pudiera escuchar, sobre todo los más jóvenes que tienen más camino por recorrer. El presidente que tengamos, o el presidente que tenga Estados Unidos, o el presidente que tengan todos los países, a ti no te debe limitar. Obviamente no nos motiva leer todos los días, escuchar noticias de que oye, el PIB volvió a bajar, ahora estamos en una recesión. Noticias negativas en lo económico no nos gusta escuchar, no nos motiva eso. Sería mucho mejor escuchar que todo va bien, que vamos subiendo, que hay buena economía. Pero al final, los que van a generar ingresos, o los que quieren generarlos, o los que quieren conseguir un buen empleo, pues deben de seguir en esa preparación, y de seguro que lo van a lograr. O sea, tal vez cueste un poquito más, pero no tengamos en mente que un gran presidente nos va a ayudar a ti como persona. Era como decía Kennedy, ¿no? Que
creo que tiene una frase súper padre que dice, em, los estadounidenses preguntan qué van a recibir del país, ¿no? Cuando deben de realmente de preguntarse qué le van a dar ellos a su país. Y a veces creo que nos equivocamos en eso, que pensamos, híjole, ¿qué nos va a dar México? ¿Qué nos va a dar nuestro gobierno? ¿Qué nos va a dar el presidente? No, ¿tú qué le vas a dar a México, campeón? Porque tenemos un chorro de cosas que darle. Yo platicaba con mis amigos que estudiaron conmigo en LUSAC hace unos años, unos más de 10 años, y todos llegamos a la misma conclusión de que, oye, todos decían que con Peña Nieto estaba de la fregada, y a todos nos fue bien, porque pues trabajábamos duro. Con AMLO muchos dicen que está de la fregada, a todos nos está yendo bien porque seguimos trabajando duro. O sea, al final tú sí trazas mucho tu camino independientemente del presidente que tenga cada país. Sí, exacto. O sea, no solo del presidente, hasta de tus propios padres, creo yo. De que ellos te pueden decir, estudia medicina, estudia una ingeniería, para ti lo que te gusta es el arte. Y como dice el dicho, el interés tiene pies. Y si a ti te gusta, tú échale todas las ganas del mundo, enfócate en tus metas, en tus logros. Y si tú tienes un camino claro de lo que quieres y te apasiona, lo vas a llegar a lograr. Independientemente que no te preocupe lo que pasa alrededor de ti, o sea, los problemas del mundo. ¿Tú qué le vas a dar al mundo? ¿Qué le vas a dar a tu país, a tu persona, a tu familia, que ayude a las personas de tu alrededor? Y simplemente no quedarse con, ay, es que no voy a ayudar a ella, o no voy a hacer esto, sino quedarte, ¿cómo me voy a ayudar a mí mismo como persona? Entonces, Decía Jorge, un gran cantautor que se llama Facundo Cabral, espero que hayas tenido la oportunidad de escucharlo alguna vez. Este hombre perdió la vista, no sé si nació siendo invidente o muy niño perdió la vista, pero pues total, casi toda su vida no, no pudo ver. Y cantaba, o sea, increíble, ¿no? Por ejemplo, yo que sí tengo ese sentido de la vista, me resulta muy difícil tocar la guitarra, pero no, él tocaba la guitarra, cantaba, escribía poesías, canciones, y recomendaba que no vieran las noticias nunca, que porque te ibas a deprimir. O sea, desde siempre, eso es desde los 70s, 80s, la mayoría de las noticias son malas. Hay que estar informados, obviamente, pero yo sí he tomado mucho ese consejo de Facundo Cabral de no me gusta mucho ver las noticias. Veo un programa de política que me encanta, que se llama La Hora de Opinar, que me encanta porque casi todos son contrarios a mí y creo que me nutro mucho de sus ideas, aunque no las comparta, pero es importante escucharlos también. Y como les he comentado, me gusta mucho leer todos los días el periódico El Financiero, sobre todo las editoriales, pero independientemente de todo lo que pasa a tu alrededor, como tú lo comentas, pues tú aquí, si tienes una gran realidad en tu mente, en tu ser, a mí me gusta mucho hablar del espíritu, de todo lo que podemos transmitir, pues tu vida sí puede ser buena, independientemente de que si hay un incendio a 3 cuadras, que pues, obviamente si estuviera en tus manos, pues pudieras ayudar a combatirlo, pero la realidad te la creas internamente para después, para que después exista un exterior. Y a veces creo que todos somos muy contrarios a esa idea, o sea, como que primero vemos el exterior y eso creemos que nos va a determinar el interior, y creo que debería ser al revés. sí, mucha gente lamentablemente se va por el exterior, por el lado económico, lo que piensan los demás de ellos, en vez de enfocarse en quién soy, qué habilidades tengo y cómo puedo aprovecharlas para salir adelante. Por ejemplo, como usted lo comenta de Facundo, de él a pesar de ser una persona invidente, él no se detuvo y ahorita es un gran cantante, sabe tocar la guitarra. Lo veo mucho con, se me fue el nombre, de del conferencista que no tiene ni brazos ni piernas. Eh, No recuerdo el nombre, pero sí lo ubico, creo que es australiano o serbio. Nick Vucic, ¿no? Creo que se llama. Creo que sí. Él, por ejemplo, a pesar de no tener brazos ni piernas, o sea, él salió adelante, ahorita tiene empresas, disfruta su vida con su esposa,
además de dar pláticas de cómo él ha enfrentado la vida a pesar de ese problema con el que nació. Entonces, siempre hay que ver hacia adelante. Tal vez la vida no sea algo muy bonito que digamos, la vida es difícil, como diría mi abuelo, la vida no es fácil, pero si te lo propones y te enfocas en lo que quieres, vas a llegar a ser algo que a ti te guste y digas el día de tu muerte, hice lo que quise, porque lo quise y como yo lo quise. Sí, eso nos genera mucho orgullo y al final, Jorge, pues vives para tener bonitas experiencias, para recordar muchas cosas, para recordar esa frase que tú dijiste, de que pues era lo que yo quería y luego me aventé a hacerlo y eso te genera una satisfacción grandísima. Y sí me gustaría dejar en claro eso que mencioné hace un momento, de que sea el presidente Trump, que sea el presidente Biden, que sea el presidente López Obrador, que sea el presidente Cermeño, quien tú quieras que sea el nuevo presidente. Claro que hay cosas que van a ser injustas para gran parte de la población, pero tú te la tienes que rifar. Tú tienes todo para rifártela y se me hace muy mediocre que muchas veces las personas es fácil decir, es que por culpa del presidente o por culpa de mis papás, o al final tú eres libre y puedes hacerlo. Necesitas valentía para eso, ¿verdad? No es para nada sencillo, pero si fuera sencillo, Jorge, no tendría sentido todo lo que hacemos, ¿verdad? Ni este podcast, ni las clases que tomamos, ni las que damos, ni nada de la vida. O sea, es lo que le pone el saborcito al final. Sí, como yo siempre he dicho, si esta vida fuera fácil, ¿para qué la vivimos? Entonces, creo yo que todos venimos a este mundo para algo, por algo. O sea, no somos una casualidad, sino una causalidad. Entonces, hay que hacer esa causalidad grande, que dejemos marcado algo bueno en las demás personas, independientemente de que no le haya gustado a la persona o haya sido malo, decir, bueno, para algo pasan las cosas y creo yo que sobre todo debo de preocuparme por mí, por un muy orgulloso o egoísta que suene el pensamiento, pero creo yo que primero estamos nosotros, después nosotros y al final nosotros. Pero es la forma en la que podemos salir adelante, la verdad. Completamente de acuerdo, Jorge. Bueno, me encantó esta plática. Siempre, a veces la gente dice que es de mal gusto hablar de política, de religión y de historia, pero yo pienso todo lo contrario, Jorge. O sea, es un placer hablar de política, de historia, de religión y más. Bueno, creo que sí tenemos ideas afines tú y yo en general, pero a veces más cuando no hay debate y todo esto se pone todavía más padre, pero siempre te agradezco la invitación porque pues me la paso muy bien hablando de estos temas que por lo general te apasionan a la gente que nos gusta. Sí, no, muchas gracias a usted por tomar el tiempo, tener el tiempo de poder estar con usted, entrevistarlo, de sus puntos de vista de una contienda muy fuerte en Estados Unidos y no simplemente nos quedamos en eso, sino pudimos hablar un poco de todo y como lo dijo usted al principio y como se llama así el podcast, es simplemente nuestra opinión y es nuestra forma de ver la vida individualmente, por así decirlo. Sí, quiero recomendar mucho que escuchen este podcast porque por lo general lo que he visto en los podcasts que han reinado en, en esta época de cuarentena, que salen muchos podcasts de mucha gente, es que se habla de muchos temas, pero yo creo que sin mucha profundidad. Entonces, este me gusta en particular porque creo que si lo escuchan con tranquilidad, que es algo que a veces nos falta mucho como generación escuchar, creo que te puede dejar algo interesante para que te pongas a pensar. Y son temas estos que los jóvenes, la mayoría, no se ponen a abordar.
y es interesante, o sea, es algo importante en tu formación como joven y como persona. Entonces sí me gustaría que nos escucharan, porque este y los otros capítulos que van a salir, porque sí estamos teniendo un fondo interesante. Sí, muchas gracias, profesor. Y para terminar, me gustaría preguntarle qué espera de los próximos 4 años, tanto para la economía mexicana en base al nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, Obrador creo que tenía una muy buena relación con Trump. O sea, creo que los dos se sabían torear muy bien porque como que los dos son difíciles en cierto sentido. Me asustaba un poquito que ganara Biden en ese sentido. Creo que Biden va a ser más duro con México. Eh, Ojalá esté equivocado. Creo que es de un corte muy, muy distinto al de Trump. Trump era difícil, pero con México siempre se contuvo bien la situación en general. Lo único que me molestó fue cuando a la Guardia Nacional la desplegaron en la frontera en vez de que estuviera en situaciones de seguridad en nuestro país, que ahorita está muy difícil. Pero espero que Biden tenga una relación parecida a la que tuvo Obrador con Trump, porque era una relación que, digamos que estábamos relativamente neutrales, o sea, ni nos fue bien ni nos fue mal. ¿Cómo nos podría ayudar Biden? Bueno, pues dándonos reglas más justas, ¿no? Sobre todo con el, ya no se llama TLC, pero pues el Tratado de Libre Comercio que se reinventó hace 2 años. Pero ojalá, creo que lo mejor que nos podría pasar es que él entienda que este gobierno está privilegiando a Pemex para recuperarse. Entonces, si no nos pusieran trabas con asuntos petroleros, yo creo que nos iría muy bien. Pero pues realmente él no ha dado ninguna señal de qué va a hacer en esos temas petroleros. Lo normal es que nos ponga trabas y eso nos perjudicaría mucho, pero pues hay que esperar. No me quisiera adelantar, pero tengo esperanza de que no nos ponga trabas con eso para que Pemex pudiera funcionar mejor. En ese aspecto yo, por ejemplo, la veo difícil por las propuestas que tiene de quitar en Texas la mayoría de refinerías, además de la extracción de gas natural e implementar las energías limpias. Por ejemplo, en los primeros 6 meses se, se prevé que se gasten 400,000 millones de dólares para el implemento de energías limpias. Entonces creo yo que si México sigue con esa idea de gastar Pemex a todo lo que da, sería una complicación muy fuerte para México y Estados Unidos, una relación pesada, pero creo que se podría sobrellevar. Si se hace realidad la propuesta que dices, que obviamente ecológicamente sería sensacional, nos iría a la fregada, pero aquí hay algo interesante. Había una frase del multimillonario Rockefeller a inicios de este siglo que decía, el mejor negocio es, el primer mejor negocio es un yacimiento petrolero y el segundo mejor negocio es un yacimiento petrolero mal administrado. O sea, el petróleo históricamente para Estados Unidos y para México ha sido un negociazo, entonces no va a ser tan sencillo para él hacer esa transición ecológica. Es muy buena para el mundo, pero mientras haya mucho petróleo se ve complicada esa transición, Jorge, incluso en Estados Unidos. Sí, lo que veo conveniente de eso es de que si México se pone las pilas, abre 2 refinerías más y Biden cierra las refinerías de Estados Unidos, México se puede venir adelante con el tema de petróleo. Eso no lo había pensado, ¿eh? Y eso nos beneficiaría bastante. Tal vez, imagínate que suceda ese plan, no había visto ese lado positivo, ¿eh? Y podría funcionar muy bien. Nada más lo que habría que checar es que tanta producción hay en esas dos refinerías. Bueno, esas refinerías en Texas, mejor dicho, que han de ser bastantes, y estas dos de México de Dos Bocas y la otra que están tratando de rehabilitar, creo que es en Monterrey. Eh, si logran tener éxito, agárrate, que se puede venir otro boom petrolero. Sí,
Sí, sí. Bueno, tengo entendido que en la época de los 80 en Texas había 50 refinerías. Ya en la actualidad que haya unas 35, 30 refinerías, por algo es el estado más rico de los Estados Unidos. Creo yo que podemos aprovechar el petróleo ya que el presidente no quiere usar las energías limpias, pero en base a las propuestas creo yo que si el presidente se pone las pilas puede construir otras dos, rehabilitar la que está ya construida, construirla, terminar de la construcción de dos bocas y podría ser el primer comercializador de petróleo a nivel internacional. Pues con que estuviéramos dentro de los primeros 5, estuviera excelente como nuestro mejor momento, con López Portillo que acabó mal, pero esperemos que ahora sí acabe bien. Es la esperanza de que esta jugada de AMLO es muy, muy, muy arriesgada, pero pues yo espero que salga bien, porque si no, a rezar, a rezar con esa situación. Sí. Bueno, profe, le agradezco mucho su tiempo por estar aquí con nosotros y podernos dar su punto de vista de tanto de la pandemia, del nuevo gobierno de Estados Unidos y de la vida en sí, en la vida cotidiana. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy amena la plática, Jorge. Un abrazo donde estés y pues nos vemos el lunes en clase. Gracias, igualmente. Adiós, adiós.